Buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. El día de hoy estamos transmitiendo desde el auditorio del Centro de Memoria. Estamos encontrándonos con todas las medidas de bioseguridad alrededor de esta franja que se llama Música Defendiendo la Vida. El día de hoy tenemos un espacio muy especial y muy importante, porque vamos a estar con 4 importantes personas que han transformado desde la organización social y cultural las dinámicas y el entendimiento de la reivindicación por la vida, de la reclamación de justicia, de la lucha contra la impunidad y de la búsqueda de la verdad a través de la organización social y cultural. El día de hoy nos acompañan César López, Luz Marina Becerra, Luz Mari Martínez y Carolina Ordóñez. Ellas hacen parte de organizaciones de víctimas del conflicto armado que reivindican la vida desde la organización cultural, social, comunitaria y artística. Y César es uno de los más importantes músicos de este país que ha trabajado por la paz, por la memoria y que recientemente realizó un trabajo muy importante alrededor de la memoria sonora del Pacífico, reivindicando la vida. Frente a la guerra y frente a la violencia está la resistencia desde el arte. Así que bienvenidos, bienvenidas, estamos en Música Defendiendo la Vida. Vamos a continuación a iniciar el espacio de conversación. Les recordamos que todas las semanas tenemos una agenda muy interesante, a la cual ustedes se pueden conectar a través de Facebook Live. Toda la información además está también en nuestro Instagram, está en Twitter y algunas actividades las estamos desarrollando de manera coordinada y organizada presencialmente en el Centro de Memoria. Así que iniciamos esta tarde, esta conversación. Voy a dar la introducción a cada uno de los y cada una de las invitadas y arrancando con unas preguntas orientadoras. Entonces, como les contaba, muchas gracias. Gracias, Marce. Como les contaba, esta tarde nos convoca la pregunta por la organización social y cultural, que es lo que nos ha conectado a todos y a todas hoy aquí. Creo que todas hacemos parte y venimos de organización social y sobre esa base he desarrollado unas preguntas que les voy a plantear. Vamos a iniciar con César. Hay un pequeño texto introductorio que dice, pues alrededor de la trayectoria de César, es importante y un instrumento indispensable para sanar las heridas que tiene Colombia a través de la música, parte de un acto maravilloso y generoso por parte de tu padre, de regalarte una guitarra eléctrica, un instrumento que le ha entregado tantos sonidos de fe y esperanza a este país. A partir de la pérdida de tu papá empiezas a pensar en lo colectivo, lo mutuo, los dolores compartidos, para desde allí hacer la tarea titánica de acompañar las heridas y el proceso de sanación desde el arte. Tengo una pregunta y es la siguiente: ¿por qué concebiste el proceso colectivo desde el activismo, desde el acto solidario, como una manera de duelo? Y luego te voy a hacer otras 2 preguntas, así que arranca. Bien, gracias Diana y gracias compañeras por todo lo que vienen a enseñarnos hoy, a compartirnos hoy. Soy por supuesto aprendiz, soy por supuesto aprendiz de sus reivindicaciones, de su dignidad y de su sabiduría emocional. Yo soy un artista, un músico que en algún momento también empieza a entender en este oficio, en estos objetos, herramientas muy poderosas cuando empiezo a darme cuenta que sobre todo lo que le pasa a la humanidad, primero es colectivo, independientemente de en qué lugar del planeta estemos, las emociones son comunes. La misma rabia, la misma tristeza, la misma desesperanza le puede entrar, llegar, albergar a un muchacho en una escuela en Medio Oriente y asimismo en nuestra América Latina. Y esos factores comunes que nos hermanan son también los dolores y las emociones. Luego pensaba, será colectivamente que encontremos las salidas y las respuestas.
pero por otro lado, entendiendo que las artes tienen una misión muy importante, más allá de los discursos, de los argumentos, de las leyes. Aquí hay una cosa que se está tejiendo desde lo profundo de las emociones, de las tripas, de las entrañas, que solo dialogan a través de una herramienta tan pura como el teatro, la danza, la canción. Entonces, se me hacía urgente no solo poner el arte, o más bien ayudar a llevar el arte a unas esferas donde entendamos que está mucho más allá del entretenimiento, que está mucho más allá de la ocupación del tiempo libre de los muchachos, que es lo que tanto les preocupa a las alcaldías y a las entidades, sino que esto tiene que ver con la sanación profunda del país. Niños y niñas capaces de entender y comprender el dolor propio y el dolor ajeno, son niños y niñas más dispuestos a actuar desde la no violencia, con empatía, con solidaridad. Y por supuesto, si esto lo hacemos en colectivo, si todos y todas los artistas estuviéramos en este momento del país aportándole no solo a la prevención, sino a la sanación de lo que a nosotros nos sucede como sociedad, cosas muy distintas estarían pasando. Y un amigo mío dice, por cada bala en este país también ha nacido una canción. Y creo mucho en eso, que cada vez que ha sucedido un acto de dolor, una tragedia, los artistas hemos respondido con alguna puesta en escena, con alguna participación en una esquina, con alguna canción, algún verso. Luego estamos llenos de historia artística que está por ser cantada, contada, compartida. Así que esas son mis motivaciones y estoy aquí porque también esto se refrenda con acciones. Si es eso en lo que creemos, será cada día tejiendo con otros y otras que demostraremos que ese es el camino y por eso estoy aquí. César, ¿y crees que fue el camino correcto? Digamos que esta es también una pregunta para las personas que no hacen parte de estos círculos de acción social. A veces conversamos todo el tiempo entre nosotras y entre nosotras y entre nosotros y damos por sentado que las otras personas que nos ven a través de redes sociales, cuando compartimos, están enteradísimos y enteradísimas de todo lo que hacemos. Y se nos olvida socializar qué es lo que hacemos y por qué luchamos. Y ese ha sido un aprendizaje también de encontrarse con otras personas que sencillamente están en su diario vivir, en su cotidianidad, trabajando, luchándola, o simplemente viviendo en un país y desconocen la historia de este país y la historia de sus dolores, pero también de sus luchas y de su amor fraterno, artístico, comunitario y social. Y eso lo conecto con otra pregunta y es, ¿por qué pensar la organización cultural, social, artística? ¿Por qué 24 horas, 0 muertes violentas? ¿Y por qué es una alternativa, César? Yo te escucho, Diana, y en este momento conecto con lo que está sucediendo ya, ahorita, en el Cauca. Recibimos hace unos instantes por el WhatsApp los gritos de alerta. Están atacando en este momento, mientras estamos en esta transmisión, a la Guardia Indígena, a las comunidades en el Cauca. Ya habíamos tenido la noticia del asesinato de la gobernadora en el día de ayer. Y yo sí que pienso siempre en la organización de las comunidades indígenas como inspiradoras de estos procesos, que han entendido que su misión de vida es mucho más allá de su presencia en el territorio y que trasciende las generaciones y que está conectada, literalmente obligada a su territorio. Y esa demostración de amor por el territorio, de comprensión del proyecto de vida, no como individuo, sino como colectivo, y que va mucho más allá de su propio estado, de su propia edad, o de su propio paso por este planeta, a mí me inspira muchísimo. Allá están en este momento dando su lucha, una lucha digna, una resistencia potente como la que han dado aquí mis compañeras de panel, y es porque llega un momento de la vida en que
la misma situación nos impulsa y nos confronta y nos dice, aquí toca hacer un cambio de estrategia y de comprensión de lo que nos está pasando. Por eso a mí siempre me ha preocupado más no tanto la presencia de los armados, que por supuesto es tenebrosa, sino la presencia de los indiferentes, de la gente que no ha logrado conectar desde lo profundo de su corazón con el dolor de muchas y muchos que todos los días tienen que enfrentar una tragedia, una tristeza, y que tienen que levantarse a refundar la esperanza. Y por eso nosotros acá, desde las guitarras, desde los tambores, desde la canción, creemos que lo que hacemos es avivar esa esperanza, acompañar las luchas y la dignidad como la que está teniendo lugar en este momento en el Cauca, como la que hoy se manifiesta desde este espacio. Gracias, César. Muchas gracias por las claridades que siempre nos has dado desde la música y desde tu palabra. Luz Marina Becerra, a través de tu experiencia vital como secretaria general de Afrodes, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, directora general de la Comadre y en su momento candidata para la selección del comisionado o comisionada de la Comisión de la Verdad, y a cargo de uno de los logros más relevantes respecto a la reparación colectiva en Colombia, como haber logrado que las comadres lograran que la Unidad para las Víctimas les reconociera como los primeros sujetos de reparación colectiva a nivel nacional con enfoque étnico y de género. ¿Cuál es la importancia de la organización social en la formación para la incidencia política? Buenas tardes, Diana, y buenas tardes a cada uno de los compañeros y compañeras y a todas las personas que en este momento están conectados, escuchando este espacio de reflexión y al Centro de Memoria por el espacio. En un país como Colombia, un país tan violento, un país con tantas décadas de violencia, un país donde los derechos humanos se vulneran de manera permanente, es muy importante la organización, considerándola como nuestra mayor fortaleza para la reivindicación de nuestros derechos y el sentir como pueblo y comunidades negras afrodescendientes en este país. A partir de todos los hechos victimizantes y la manera como el conflicto armado ha afectado a las comunidades negras afrocolombianas, así como a los indígenas, campesinos y especialmente a las mujeres, después de vivir tantos hechos victimizantes, uno de esos hechos que nos ha afectado muchísimo como pueblo es el desplazamiento forzado, entendiendo pues lo que genera el desplazamiento forzado, todas las violaciones de derechos humanos que se dan a través del desplazamiento forzado. Y una de esas violaciones de derechos humanos grave o más grave para los pueblos y comunidades es el territorio, partiendo de la noción que tenemos como pueblo y la relación con respecto al territorio. A partir de esa noción de que el territorio no es solamente un lindero o un pedazo de tierra, sino que es la relación de un pueblo consigo mismo, en donde construimos nuestros proyectos de vidas individuales y colectivos ligado al devenir político, social y cultural de las comunidades. En ese sentido, desde Afrodes pues hemos propendido, una de las áreas temáticas de la organización muy importante es la organización. A través de la organización lo que buscamos es justamente de organizar a las comunidades, porque sabemos que es más fácil organizado poder reivindicar nuestros derechos, a que si estamos solos es más fácil que el Estado y el gobierno nos manipule. Y a través, digamos, de toda esa organización a nivel nacional, creo que hemos hecho un trabajo de incidencia bastante importante. Desde Afrodes y desde la Comadre nos hemos consolidado como esas alternativas para acompañar a las mujeres y a la población víctima del conflicto armado
en la reivindicación de sus derechos, pero también nos hemos consolidado como esas sujetas políticas centrales en donde el gobierno ha venido construyendo las respuestas institucionales para el respeto, para la protección y la restauración de los derechos de las víctimas y especialmente de las mujeres. Nosotros hemos podido avanzar pues, en una serie de lineamientos de políticas públicas con enfoque diferencial a través de diferentes informes que hemos presentado a la Corte Constitucional como máxima autoridad. A través de estos informes lo que manifestamos es cómo el desplazamiento y el conflicto armado y este modelo económico afecta de manera desproporcional y diferencial, y en esa medida la Corte Constitucional ha emitido algunos autos importantes donde le ordena al gobierno diseñar programas para superar esas brechas estructurales de racismo y discriminación de los que históricamente hemos sido víctimas como pueblos y comunidades negras. Pero también se han expedido autos en favor de las mujeres, en favor de la niñez. Hemos podido incidir también a nivel internacional, presentando informes a organismos internacionales sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Hemos incidido en mecanismos para la reparación a las víctimas negras afrocolombianas con enfoque diferencial, reparación que reconozca todos esos daños y afectaciones que de manera diferencial y desproporcional nos ha venido afectando el conflicto armado. Y digamos que ha sido pues más de 20 años de labor, de incidencia política, pero con la organización no solamente buscamos esa reivindicación de derechos que se nos ha vulnerado como pueblos, sino que es el mensaje que también enviamos a la sociedad colombiana frente a la preocupación que nos genera el estado de anestesiamiento en el que vive la sociedad colombiana, ¿sí? La manera como se ha naturalizado la violencia en este país. Entonces, es también ese mensaje de generar esa solidaridad y hermandad como compatriotas, como hermanos y hermanas de este país. A nosotros nos preocupa, y lo manifestaba el señor que me antecedió, aquí se dan tantos desplazamientos, tantos hechos victimizantes, masacres, asesinatos, y nadie se cuestiona. Nadie se interroga qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué es lo que vamos a hacer para frenar, digamos, todas esas violaciones de derechos humanos que están cometiendo contra pueblos y comunidades, contra las mujeres, contra los niños, contra los jóvenes, ¿sí? Entonces, realmente eso es muy preocupante y hoy lo están manifestando. Territorios como el Cauca, como el Chocó, como Buenaventura y Tumaco en Nariño, están en una situación de violencia gravísimo. Es inaudito que el año pasado, en plena pandemia, hayan salido más de 30.000 personas desplazadas de sus territorios. ¿Y de dónde salieron esas personas desplazadas? De los territorios donde habitan las comunidades negras e indígenas, los campesinos, las mujeres, territorios donde están los mayores intereses para la implementación de megaproyectos, la cual es la causa principal de todas las violaciones de derechos humanos que estamos viviendo en los territorios por el interés de la tierra, ¿sí? Entonces, es muy preocupante. Así que a través de estos mensajes y hoy en este conversatorio, lo que queremos es hacer el llamado a la solidaridad de la sociedad colombiana y frente a la indiferencia con todo lo que pasa con nuestras comunidades, con nuestros pueblos, pero el que no lo vive, no lo siente, entonces no pasa nada, porque no se ubican en el lugar, en los zapatos de las personas que están viviendo estas situaciones, y mientras el conflicto armado y todos esos daños y afectaciones que históricamente hemos vivido y que se sigue recrudeciendo y que hoy se recrudece aún más con la pandemia del COVID-19, mientras el resto de la sociedad sea indiferente, pues es una violencia que va a vivir de manera permanente con nuestros pueblos,
porque aquí nadie entonces va a hacer un llamado de atención a los grupos que están generando estos terrores en nuestros territorios para que frenen esa violencia. Entonces es una violencia que va a seguir quedando en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestros territorios, mientras el resto de la sociedad colombiana está de brazos cruzados o mirando solamente las noticias que pasan en algunos medios de comunicación sin hacer nada. Entonces, ese es el llamado que hacemos hoy también en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Marina. Luz Mari Martínez, que es nuestra otra compañera de panel. El bloque de víctimas de la policía surge como un espacio de diálogo y trabajo colectivo en contra de la impunidad y desde herramientas de trabajo de tipo social, comunitario, artístico, para comunicar, denunciar y exigir justicia por las víctimas de brutalidad policial en Bogotá, particularmente relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 9 de septiembre del 2020, en los cuales fueron asesinadas 11 personas en el marco de las movilizaciones en contra de la brutalidad policial, justamente. Desafortunadamente, allí en estos asesinatos fue asesinado Jader, que es era el compañero de vida de Mayra, sobrina de Luz Mari, y Luz Mari, desde su experticia que ya traía previamente en el trabajo comunitario, fundan con otras personas, con otras víctimas, el bloque de víctimas de brutalidad y abuso policial. Luz Mari, ¿cuál y cómo ha sido el proceso de articulación con los colectivos artísticos o comunitarios del barrio Verbenal, donde particularmente usted habita? ¿Y cuál ha sido la importancia de dialogar con la organización comunitaria y social? La característica del bloque de víctimas es que se ha conectado con las organizaciones del sector de Verbenal, pero también de toda la ciudad, que ya venían construyendo, que ya venían dialogando desde el arte, desde la resistencia, desde el mural, desde el graffiti, desde el rap, desde el rock, que ya venían trabajando muchos años antes y se conectan con el bloque de víctimas de la Policía Nacional para empezar a desarrollar un trabajo de tejido. ¿Cómo ha sido ese proceso, Luz Mari? ¿Y cómo nace? Porque digamos que esto es algo que aún no se ha documentado y este seguramente será, que es todo un honor, el primer espacio donde tú pues puedas documentar esta historia de cómo se conectó el bloque de víctimas con todas las organizaciones del Verbenal. Muy buenas tardes, queridos compañeros, porque igual creo que el ser parte de las víctimas nos hace compañeros. ¿Cómo nace el bloque de víctimas? Nace por el dolor, por la rabia, por esa digna rabia que alguien a quien aprecio mucho el Verbenal siempre me ha enseñado, que es Juan Pablo, y nace porque en el momento en que muere Jader, que como tú lo dices es el compañero de Mayra, mi sobrina, como que uno se aterriza. Si yo venía trabajando en el territorio con madres comunitarias, con niños, con mujeres, ¿sí? Y de repente pasa esto en mi familia, es tan fuerte que hace que levantes, que ese dolor no se puede quedar en dolor. O sea, yo no me puedo quedar sentada llorando y esperando que Samuel, que es el hijo de Jader, diga: mataron a mi papá ya, sí, que de repente no haya justicia para él. Entonces, a partir de ese dolor, de esa rabia, de esa digna rabia, iniciamos con Mayra el proceso primero de reunir las 13 familias del 9 de septiembre, las de Bogotá, y luego se han incorporado las de Soacha. No fue fácil porque buscar familias en todo Bogotá, pero se logró contactarlas, ubicarlas, decirles: no podemos estar solas. En la medida en que estemos solas va a ser más difícil, no nos van a poner cuidado, no vamos a encontrar justicia. Cuando las encontramos, buscamos a las familias de Soacha, dijimos: unámonos como grupo, empecemos a trabajar porque lo nuestro fueron masacres. Normalmente las masacres se daban fuera de Bogotá
y nosotros nos veíamos todos los días, porque son todos los días una masacre, un muerto en Colombia, ¿sí? Como César, como Luz Marina dicen, o sea, se nos volvieron cifras y eso es gravísimo. Entonces, no podemos dejar que nuestros muertos sigan siendo cifras. Esa rabia hizo que empezáramos procesos en Bogotá el 9 de septiembre, a conmemorar cada 9 de septiembre. En ese momento también pues llega don Gustavo Trejo, se empieza a unir a lo que es el bloque. Y así poco a poco han ido llegando diferentes movimientos y diferentes personas que han sido víctimas de la policía y todo lo que es el SMAT también. El último grupo que se unió a nosotros fueron los jóvenes que han sido víctimas por pérdida ocular. Está también don Yuri Neira, están David, el familiar de Dylan, ¿sí? Y así poco a poco hemos ido reuniendo a cada una de las víctimas de violencia policial. Y eso está conformando algo que se llama el bloque de víctimas. ¿Por qué el bloque de víctimas? Ese bloque de víctimas, si veíamos antes, estaban solos y estaban cada uno en su espacio. Es tan impresionante que hoy a las víctimas de violencia policial no se nos reconoce en las mesas territoriales, en las mesas locales de víctimas, ¿sí? Mayra pidió ejemplo, ser parte de la mesa de Usaquén. No es parte. O sea, hasta qué punto esa violencia policial y de SMAT está siendo reconocida y esas víctimas están siendo abandonadas. El trabajo hay que hacerlo colectivamente. Parte de todo eso es, si nosotros no trabajamos, si no tejemos como sociedad, si no tejemos en armonía uno con el otro, no vamos a lograr que esos procesos, que esa dignidad, que se reconozcan esas víctimas y que no sigan siendo cifras. Haider no era un número más, no era el único joven menor de edad. Haider tenía sueños, Andrés Felipe tenía sueños, Cristian tenía sueños, Julián tenía sueños y tenía una mamá que era su único hijo, ¿sí? Y fueron rotos esos sueños. Nosotros no podemos dejar que se olviden. Lo malo es que en esta patria tenemos tantos muertos que no sé cómo y en qué tiempo vamos a tener que contarlos y recordarlos, porque no nos caben ya dentro del territorio. Gracias, doña Luz Mari. Muchas gracias por ese relato tan sentido y tan profundo que hemos estado ahí construyendo y tejiendo pues en los procesos y en la calle y en los barrios, que es donde finalmente pues uno tiene que estar. Carolina Ordóñez. Carolina, yo tuve el honor de conocerla en Soacha, allá en el plantón que hicimos frente al CAI. Frente al CAI, haciendo memoria de las personas que fueron asesinadas y de las cuales no querían hablar los medios de comunicación, ni quería ser visibilizado por ningún lado el caso. Y Carolina ha sido la voz de la exigencia de justicia y de lucha contra la impunidad, que ha salido en todos los medios poniendo la cara y diciendo: este caso tiene que comunicarse y no se puede quedar en el silencio. En búsqueda de justicia y en lucha contra la impunidad se conforma el colectivo Rosa Negra, una organización comunitaria que se ha encargado desde los ámbitos culturales, artísticos, sociales y en las instancias judiciales de exigir justicia frente a la muerte por omisión por parte de miembros de la Policía Nacional el pasado 4 de septiembre del 2020 en el CAI de Soacha de 9 jóvenes, entre los cuales estaba el hijo de Carolina. ¿Cómo fue el proceso de conformación del colectivo Rosa Negra y organizarse es una alternativa contra la impunidad, Carolina? Buenas tardes a todos. Gracias a Centro Memoria por el espacio que nos permite dar a estos testimonios, que muy poca gente tiene como el criterio para podernos escuchar. Gracias a los demás panelistas, con la señora Luz ya hemos compartido, como dice Dianita también, hemos tenido varias oportunidades de compartir.
Rosa Negra surge a través de los hechos del 4 de septiembre, donde se incineran 8 muchachos que pierden la vida, 3 de ellos quedan vivos con grandes secuelas en sus cuerpos, han perdido funcionalidad en sus extremidades. Rosa Negra nace del dolor, del luto que nos caracteriza a las familias que llevamos el dolor por dentro, que nadie nos va a cambiar esto, pero esto es lo que nos hizo volvernos más fuertes, de volver este sentimiento, volverlo contradictoriamente, sacar las fuerzas de donde no las hay, renacer como el ave fénix de las cenizas y aprender de que un hijo, no importa dónde esté, pero tenía sus derechos humanos, los cuales allí en este CAI fueron totalmente vulnerados. Nadie en su momento, solamente un concejal, Einer Gaitán, había hecho su debido proceso de denuncia. Lastimosamente a él lo amenazan las Águilas Negras. Meses después, con el concejal de Bogotá, Diego Cancino, se hace público todo lo sucedido del 4 de septiembre. La gente de Colombia, yo creo que se queda asombrada de ver la magnitud del 4 de septiembre, porque todos hablaban del 9, 10, 11, 12 de septiembre, más no del 4. Cuando se hace el boom, pues la noticia sale a medios nacionales e internacionales. Es allí donde se evidencia y comienza todo el proceso de ir dándose a conocer cómo fueron que los muchachos fueron muriendo, el proceso de cada una de las familias, cómo lleva cada uno su proceso judicial. En respecto a mi familiar, mi hijo, un chico de 25 años que muere allí a raíz de esas quemadas de un 95%, donde sus órganos vitales estaban totalmente comprometidos. Deja 2 bebés, 2 niños que en su momento tenía la niña 1 año y el bebé 5 meses, lo cual ha sido una tarea larga, no es fácil pararse en un escenario a relatar, no es fácil comentar y abrirse en estos espacios, ya que mucha gente no tiene la empatía de decir, hey, me conecto con esta víctima. De pronto hoy fue el hijo de ella, fue el hijo, el sobrino de ella, pero no se ponen a pensar, si fuese el mío, si mañana puede ser el mío, ¿qué va a pasar? En el momento no quería saber de nada. Cuando tomamos ya el proceso a dar a conocer a la luz pública todo esto, ¿es por qué? Porque el mismo dolor que me llevó a mí a tomar la decisión de pararme y decirme, vamos a luchar por una justicia, una verdad y una reparación, era lo mismo que me llevó a enterrar a mi hijo en un hueco. Esa fue la fuerza que me mantuvo acá y me mantiene aún. Sí es bueno estar uno conformado. ¿Por qué? Porque así podemos dar a conocer nuestra voz, de pedir a clamor, a voz abierta, de un grito de una sociedad, de que necesitamos una reforma policial. Necesitamos que se acabe este estigma de que la policía se siga tapando, de que digan, no, aquí no pasó nada, no, aquí los culpables fueron ellos por estar encerrados, cuando la policía omisionó, porque no actuó en el momento que debería haberlo hecho, porque los chicos estaban detrás de unos barrotes, sí, ellos estaban allí, ellos pudieron haber prendido, pero nada les desmeritaba a la policía coger y accionar unos extintores para poder haber apagado esa llama tan pequeña, que en un momento se pronunció por algo que echaron, por algo que estalló, cuando un agente de policía entró. Hoy en día he hecho varias declaraciones, sí, y sé que mi vida depende de muchas cosas, y mi teléfono intervenido, vienen sucediendo muchos sucesos, que a raíz de haber dado este boom, la policía quiere mitigarnos, nos persiguen los eventos, Bala Sijín de particular,
nos amedrenta estando haciendo funciones en memoria a los chicos, cosa que es un hostigamiento total, pero no nos van a callar. Vamos a seguir en un pie de lucha porque los que murieron allí tenían los sueños, como dice doña Luz, tenían unos hijos y tenían una familia. No solamente acabaron con el que enterramos, sino acabaron con un círculo que era una familia totalmente extensa. Gracias, gracias Carolina, muchas gracias por todo lo que han hecho a través de Rosa Negra y por todo el trabajo que han hecho por las voces de esas víctimas que estaban silenciadas e invisibilizadas en esta ciudad. Así que mucho respeto y muchas gracias. Acá seguimos construyendo en colectivo, de a pocos, de a muchos, en espacios grandes o simplemente plantándonos como ya lo hemos hecho donde tengamos que hacerlo para exigir verdad y justicia. Esta pregunta es una pregunta colectiva, es una pregunta que quiero compartirles y José, que es la persona que dirige el Centro de Memoria, siempre comparte un concepto, una categoría, que es una categoría de autoría de su mamá, y es una categoría que yo he aprendido también a implementar en mi vida y en otros espacios, y es el orgullo doloroso. Y es como ese dolor que uno siente al escuchar los relatos, pero ese orgullo también que siente al escuchar la voz de unas mujeres como ustedes o de un hombre como César que ha hecho país y que uno sale diciendo hasta donde nos dé el agua, vamos a seguir luchando. Y hasta el día que toque y las horas que toque y lo que sea necesario. Entonces, ese orgullo doloroso yo siento que es también como ese sentimiento que uno percibe cuando se organiza, cuando empieza a ir a los comités, cuando empieza a ir a las asambleas, cuando va a los plantones, cuando se hacen los conciertos, cuando ve los grafitis en la calle y cuando ve la movilización en la calle. Es un orgullo doloroso porque nos duelen las personas que ya no están y que han sido víctimas de la violencia en este país, pero también es un orgullo de decir que estamos en pie, que no nos han podido tumbar a pesar del miedo y a pesar de la persecución y a pesar de el silenciamiento que en cierta manera el Estado ha sido también cómplice en ese proceso. La pregunta es, ¿la organización social, cultural, política de incidencia es una herramienta para buscar la verdad, para luchar contra la impunidad? Ustedes ya en cierta manera dieron un bosquejo de esa respuesta, pero quisiera que ahondáramos un poco más sobre esos procesos de organización y cómo nos han fortalecido y nos han unido y nos han traído hasta aquí. Si quiere, doña Carolina, arranquemos con usted y nos venimos así al revés. Claro que sí, las organizaciones tienen mucho que ver porque en la música los chicos hoy en día están muy conectados con el hip hop, con el rap. Hay muchas letras que hablan de supervivencia, hay muchas letras que hablan de masacre. La música afrocolombiana también lo hace. Entonces es un mismo sentir y es la conectividad que hay con cada uno de los casos que se vive y que se evidencia. En cuanto a los murales, lo digo yo personalmente, para mí es muy gratificante haber visto el rostro de mi hijo plasmado, porque es verlo a él, tal cual, es como si él se hubiera ido y se hubiera puesto en esa pared, así sus rasgos, sus cosas, y es algo que lo motiva a uno, que lo llena y que le hace pensar a uno de que hay otras personas que tratan y se ponen en los zapatos de uno a vivir un poquito de la terrible historia de cada uno, ¿no? Porque cada uno aquí sentados perdimos un familiar de una u otra manera, pero lo perdimos a manos de ¿quién? Del Estado, sin importar su edad, su condición, su razón social, nada de esto, pero todo esto sí nos ha blindado y nos llena de más motivación a seguir, de ver de que la gente que de pronto no ha salido, de que le da miedo de sentarse y decir me pasó esto, que no se sienta más solo, habemos muchos más y cuando lleguen a estos territorios, a estos conversatorios, a sentarse en una silla y plasmarse y contar,
se van a dar de cuenta que somos muchos más los que estamos acá para poderles brindar un abrazo. Sí, es totalmente básico los procesos culturales, artísticos en todas las organizaciones y esa organización social. Nosotros hemos tenido el ejemplo pues con don Gustavo, que es la parte artística, entonces él ha hecho los murales en la 80 y ahorita está en Villavicencio con todas las víctimas, no solamente de violencia policial, sino de todo lo que pasa en Colombia. Él creo que es uno de los ejemplos de esa parte artística. Y cuando nos reunimos todos los 9 y están puesta en escena los grupos de hip hop, la parte musical es un claro ejemplo también. Cuando nos remontamos ya a otras experiencias, toda la población que creo que tiene que contarnos tanto es la población indígena y afro, su manera de resistir es tan impresionante, tan grande, como a través de lo que hacen, de sus danzas, sanan, ellos se sanan. Entonces creo que es un ejemplo, para nosotros es un ejemplo su puesta artística. Creo que la parte de todo lo que es arte nos lleva a también contar una historia, y esa historia no desde el otro, o sea, no desde las instituciones, sino quien canta, como César, quien canta o quien pone una fotografía, quien hace un mural, lo hace desde lo que es ser víctima, ¿sí? Y lo cuenta y lo narra desde el que vivió realmente. Es diferente cuando la institución levanta un documento y lo pone y de pronto hasta mucha gente ni siquiera lo lee. Pero cuando en un puente hay un mundo de fotografías, uno dice, ¿por qué esas fotografías? Y le lleva a pensar qué está pasando, ¿sí? Cuando hay una apuesta artística en cuanto a la música y es una narración de todo lo que pasa en Colombia, creo que es una manera de narrar. Yo de base soy maestra y trabajé mucho tiempo con niños. Los niños aprenden a través del arte, a través de la música. Tal vez, no sé, yo de repente ya no voy a alcanzar a ver un país que ha cambiado, pero las nuevas generaciones tal vez, ¿sí? Mi apuesta es por esas generaciones, mi apuesta es por un Samuel, que tú lo conoces, o sea, Samuel tiene 15 meses, que es el hijo de Haider. Es esas nuevas generaciones que tienen que nacer a través del arte, que tienen que cambiar sus maneras de representarse, de sentarse en el territorio, de reconocerse, de que le duela el otro, así como decía César, o sea, me tiene que doler el otro. Cuando no me duele el otro, es por eso que estamos en este país tan enfermo. Nosotros, y creo que en Colombia la más grande enfermedad es la falta de amor por el otro, de empatía, de sentir que al otro también le duele, que al otro le pasó así fuera lo más mínimo, pero le duele, ¿sí? Yo tengo que sentir empatía por el otro, tengo que reconocerme en el otro para hacer que este país cambie algo. Y lo debo empezar a enseñar desde esa primera infancia, desde esos chiquitos que empiezan a correr, a crecer. Incluso hay estadísticas que reconocen que las personas que tienen enfermedades mentales fueron porque en su infancia no le enseñaron a amar las plantas, a amar los animales, a que ellos también les duela, ¿sí? Y tenemos un presidente que no le duele el otro, que tiene tanto dinero y tanto poder que todavía sigue queriendo quitarle la vida de los otros. Entonces, cuando yo no le enseño eso a un niño, tengo problemas, y eso se enseña a través del arte. Se enseña a través del canto, de esos arrullos, que ustedes son expertas en los arrullos. Ahí se enseña, y eso es una apuesta artística, una apuesta desde recordar, desde contar esos hechos, desde narrar esas historias que tienen que pasar de generación en generación. Eso tiene que nacer de ahí. Por eso es tan importante la parte cultural. Gracias, Luz Mari. Bueno, el miedo es un elemento fundamental
que lleva a que la impunidad que ha reinado en este país se perpetúe. Por eso nos hemos organizado por varios factores. En primer lugar, porque no queremos darle poder a los que nos han querido arrinconar, a los que han tratado de cambiar nuestros sueños, nuestros proyectos de vida, nuestra cosmovisión. En segundo lugar, desde la organización hemos venido con todo lo que hacemos aportando a ese proceso de esclarecimiento de la verdad. Necesitamos que las víctimas de la violencia y el conflicto en Colombia, pero también la sociedad colombiana en general, conozca esas causas subyacentes, esas causas estructurales de lo que ha significado el conflicto en Colombia, que conozca cuáles son esos orígenes, cuáles son sus causas y también cuáles son sus efectos, pero que se diseñen también medidas de prevención para evitar que este conflicto se repita y que las nuevas generaciones no tengan que vivir estos hechos de violencia y todas estas atrocidades que se han vivido históricamente en este país. También es buscar que los responsables de todos estos hechos victimizantes pidan perdón público a las víctimas, ¿sí? Y digamos que es parte pues del trabajo que hemos venido haciendo con todos los informes. Justamente el año pasado entregamos un informe a la Comisión de la Verdad, un informe que muestra cuáles han sido todos esos impactos desproporcionados y diferenciados del conflicto armado en la vida de los pueblos negros y comunidades, y especialmente en la vida de las mujeres negras, entregando elementos al informe, a la Comisión de la Verdad, frente a ese gran informe que están construyendo para mostrarle al país qué ha sido esa verdad, cuál es esa verdad, quiénes han sido los responsables, que digan qué fue lo que pasó, por qué pasó, ¿sí? Por qué, digamos, las víctimas tuvieron que vivir todas esas atrocidades. Entonces, y digamos que además de todas las líneas temáticas que trabajamos en Afrodes y en La Comadre, una estrategia importante también que hemos venido consolidando es el arte. Nosotras construimos obras de teatro, tenemos unas obras de teatro que ya hemos venido presentando en algunos teatros aquí en Bogotá, y a través de esas obras de teatro lo que queremos es narrar cuáles han sido nuestras historias en el marco de todo ese conflicto armado, político y económico que se ha vivido en el país, y que a través de esas historias pues pensamos que el arte es una herramienta también para transformar imaginarios, para ayudar a transformar esas realidades sociales que se viven en el país. Y a través de esa narración, de esas historias, lo que buscamos es llegar a la gente, ¿sí? Que conozcan directamente de las víctimas cuál es esa situación que se ha vivido, porque nos preocupa. Colombia es un país donde sí, se han construido muchos informes mostrando qué es esa verdad, cómo ha sido el conflicto armado, pero también sabemos que es un país donde no tenemos mucho esa cultura de la lectura. Entonces muchos de esos informes se quedan en la biblioteca, en los anaqueles, y poca gente los lee, ¿sí? Entonces por eso utilizamos el arte también para llegar directamente a la gente y que de nuestras narraciones la gente pueda conocer, y buscando también esa sensibilización, esa desnaturalización de la violencia y esa solidaridad que esperamos todos los colombianos y colombianas en este país, y que se haga justicia. Gracias, gracias Luz Marina. César, tienes la ardua tarea de cerrar esta conversa, que es una tarea no fácil, o sea, César siempre le toca la tarea difícil. Y además de eso, en un momento después de cerrar esta conversación, César nos va a honrar con su música, va a llenar este espacio de energía vital, de fuerza, de poder, porque seguimos en las calles, seguimos parándonos frente al CAI, seguimos en Verbenal haciendo conciertos, cantando, seguimos haciendo obras de teatro y cantando. Y después de César, La Comadre tenemos el honor de tener a La Comadre presentando aquí su música.
su música que también llena de poder, de fuerza, de energía y de todo lo que sus ancestros nos entregan a través de sus voces y de sus instrumentos. Así que ustedes dos tendrán una tarea importante de cerrar este espacio con su palabra, con su música y seguimos construyendo. Así que César, ¿por qué organizarse? ¿Cuál es la importancia de la organización social, cultural, artística? Diana, sí, yo, pues primero agradecerles a ustedes todo lo que nos enseñan en cada una de sus palabras y en su proyecto de vida y decir en nombre mío como artista, y estoy seguro que en nombre de Diana y de todos los artistas, que aquí estamos para acompañarlas en lo que necesiten siempre. Estamos a una llamada de distancia y estos instrumentos se activarán siempre para seguir cantándole a la vida. Esto de la organización es un camello, eso es lo que hay que también decir, ¿no? Porque a veces se piensa que organizarse es constituir una figura legal y no, organizarse, como lo dice también el profesor Lederac, tiene que ser con no solo la construcción de esa masa crítica, o sea, lo que sucede, la organización hacia afuera, lo que logramos con la gente, lo que logramos con los hechos jurídicos o mediáticos, sino la levadura, o sea, hacia adentro de la organización hay muchas preguntas permanentemente. Hay mil obstáculos, reflexiones, este es el norte, pero de pronto cambia, pasan los años, tiene que ver cómo se va modificando también los sentimientos, cómo se va modificando van apareciendo nuevas claridades y nuevas dudas. Entonces, organizarse significa iniciar una tarea ardua hacia adentro como personas y como colectivo. Debatir no es fácil, poner los puntos de vista entre varios, aunque compartamos un mismo norte, siempre será motivo de arduas discusiones, de ceder espacios, de ceder argumentos. Entonces, esto de organizarse lo primero que trae es una gran batalla interior que por supuesto la causa amerita esa y muchas otras cosas más. Y una de las razones por las cuales nos organizamos, tú lo mencionabas en tu pregunta, es la búsqueda de una verdad. Alguna vez una víctima me decía, hablando de la memoria, pero se aplica a la verdad, la memoria o la verdad es como un espejo roto del que cada quien tiene un pedacito. Y necesitamos juntarnos y juntar esos pedacitos para vernos reflejados como país y tal vez descubrir esa verdad. Entonces las organizaciones tienen un pedazo de una verdad que otra organización en otra parte del territorio está buscando o que puede complementar. Entonces por eso mismo, cuando uno se organiza, no solo se organiza con los 3 o 4 personas que tiene a su lado, sino que entra a ser parte de un sistema de gente organizada que está en todo el país pujando por alguna causa y que comparte lo más profundo de la búsqueda del ser humano en dignidad, en sabiduría emocional, en conexión con la tierra. Y por último yo diría que aquí hay una cosa que nos tiene que seguir guiando y es que nosotros, dentro del objetivo principal, en el caso de cada una de nuestras compañeras, hay otra cantidad de pequeños objetivos que se van cumpliendo, que son, por ejemplo, incidir y yo pensaba ahorita, en la formación de nuevos hombres, nuevos masculinos. ¿Quiénes están hoy enfrentados en armas o quiénes causaron el dolor a estas familias? Masculinos en su mayoría, hombres que como dice el padre Pacho de Rú, le quieren demostrar al otro que es capaz de hacerle más daño que el otro le puede hacer a sí mismo. Y se enfrascan en esa batalla eterna de demostrarse quién es el más macho. Y en ese pulso y en esa puja está en el fondo, y lo digo también para la gente en la policía, de una formación aferrada a que un masculino que se demuestra en su fuerza, en su capacidad de oprimir y de golpear y de
derrotar al otro físicamente. Y eso está muy instalado en los hombres y lo tenemos que transformar en la educación, transformar y educar hombres, niños, jóvenes que sepan cada vez mejor que primero que un hombre no tiene un privilegio sobre una mujer, obviamente, pero también que un hombre no es su fuerza física, que un hombre debe enaltecer también lo femenino en sí mismo, que es también lo que está asociado al cuidado y a la sanación y a lo más hermoso que tiene nuestro estar en este planeta. Entonces hay unas pequeñas causas, enseñarle a los jóvenes transformar los modelos de éxito, muchachos que están desesperados por tener la buena pinta, la buena moto, y que nunca entendieron, porque los medios así se lo reafirman cada día, que el éxito en la vida es encontrar el bienestar, es encontrar como quien siembra un árbol en una finca y lo ve crecer, y ese es su gran éxito, y con eso ha hecho no solo feliz su proyecto de vida y el de su familia, y es una persona que no está detrás de una red social. Entonces, transformar los modelos de éxito, derrotar los machismos, entendernos como una especie más en el planeta en paridad con otras inteligencias y otras especies, todo eso hace parte de las otras causas que como colectivos tenemos en colectivo y que nos hermanan en nuestras búsquedas y en nuestras luchas. Y por último, yo diría que el arte está para entender la complejidad del ser humano también. Y las artes nos ayudan a ver que todos estos discursos que nos han metido durante siglos están para ser derrotados, porque el arte los puede exponer de maneras distintas y mucho más sabias, conectadas con lo emocional. Así que bienvenida siempre la canción, bienvenido siempre el teatro, la danza, la pintura, la película. Aquí estamos y aquí estaremos de la mano de ustedes con todo nuestro corazón. Gracias, César. Muchísimas gracias. Uno no calcula a veces el tiempo. Pasó 1 hora desde esta conversación. Yo estaba acá pendiente de los tiempos porque claramente la música nos acompañará esta tarde, a voz de las comadres y de César. Pero quiero darle las gracias de corazón, y ustedes saben que siempre de respeto y de acompañamiento y de firme ahí al lado de ustedes, a Carolina, a Luz Mari, a Luz Marina, que se está preparando para nuestra presentación, y a César. Voy a ser su fan número 1 siempre, es una promesa que hice y la voy a cumplir a cabalidad. Gracias por hacer país, gracias por el trabajo que hacen, gracias por esta tarde darnos una cátedra acerca de la importancia de la organización social, política y cultural en el país. La idea era conversar desde la pregunta, sí, por la incidencia política, social, jurídica, pero también la conexión con la música y la relevancia y la necesidad que tenemos de más músicos y de más artistas y de más voces reclamando justicia y esclareciendo la verdad desde la poesía, desde el arte, desde las voces. Esperamos tener pronto el documental que acaba de presentar César, que está terminando, digamos, de hacerse público, alrededor de la memoria sonora y de las voces del Pacífico, que necesitan ser escuchadas no solamente por el derroche de talento, por la calidad y por el profesionalismo, sino porque son el relato de este país. Muchas gracias, vamos a hacer un pequeño cambio, van a ver un videito ahí en la transmisión, nos conectamos y seguimos con música defendiendo la vida. Las cárceles tienen controles internos, es decir, realmente la guardia cumple ahí un papel más como de contabilidad, es decir, verificar que los números den. Hacia adentro, obviamente, los controles son los que ejercen los presos ya. Fueron llegando paramilitares capturados, iban llegando, hasta que se fueron organizando y de un momento a otro, con la ayuda, por supuesto, de la guardia y de la capacidad, digamos, de corrupción que tenían los jefes paramilitares en el exterior, lograron entrar armas pequeñas y con esas armas, utilizando un lenguaje militar, le dieron un golpe de mano a los jefes
de las de bandas. las bandas delincuenciales del sur y tomaron el control del sur. Pero ese golpe fue precisamente a través de una masacre. Una masacre. La masacre del 2000. Ahí lo que hay es un ataque artero a mansalva de los grupos paramilitares organizados con un armamento superior contra los jefes de las bandas delincuenciales. Con eso tomaron el control del bloque del área sur y bueno, creo que fueron, según la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que llegó, fueron como 30 o 35 muertos, todos muertos de una manera salvaje. A mi lado camina la esperanza, la madrugada avanza sin prisa, sin pausa. Intentaron callarme y cortar mis alas y dinamitar mis ganas de seguir. Yo conozco a gente que se ha enfrentado a los dolores más bravos y que nunca se rindió. Y recuerdo a tantos que no callaron, ya se fueron, ya volaron, pero son mi inspiración. Solo gratitud, porque supe creer en mí cuando en mí nadie más creyó. Cuando una puerta se cerró, toqué y toqué hasta que se abrió. Por ese amor que un día se fue y aunque creí morir un día también sanó. Cuando no había que comer, la frente en alto y un plato de arroz. Solo gratitud, solo gratitud. Les pido, por duro que sea el camino, les sonrían al destino sin dejar de caminar. Y les digo, por honda que sea la pena, que afronten con berraquera lo que les traiga el andar. Campesino, siembra con amor y espera y con humildad.
humanidad recibe lo que la tierra le da. Y les digo, les pido que no abandonen, y aunque hoy no tengan cosecha, hay que volver a sembrar. Solo gratitud, solo gratitud, porque supe creer en mí cuando en mí nadie más creyó, y cuando una puerta se cerró, yo toqué hasta que se abrió, por ese amor que un día se fue, y aunque creí morir un día también sanó, y cuando no había que comer, la frente en alto y un plato de arroz, cuando mi hermana se enfermó, luchamos por su curación, soy el que 7 veces se cayó y 8 veces se levantó. Solo gratitud, solo gratitud, solo gratitud, solo gratitud. Esta canción era gratitud. A pesar de los dolores, ¿cierto? De los obstáculos y de las cosas tan dolorosas que traiga la vida, agradecemos siempre un camino al frente para seguir luchando. Y esta canción que debería tener muchos nombres y debería tener los nombres de quienes hoy hemos recordado en esta conversación. Siéntanlos por favor nombrados en este texto que viene a continuación. Y cada vez que nombramos a una persona es una victoria que le arrebatamos al victimario. Porque precisamente lo que quería era que no existiera ni su nombre, ni su historia, ni sus ideas, ni sus sueños. Tanta gente que lanzaron a los ríos, tanta gente que simplemente invisibilizaron para la historia. Y por eso cantar esta canción que vamos a hacer ahora con Diego es arrebatarle esa victoria a quienes nos hicieron ese daño. Dice así: hasta que amemos la vida. Bernardo Cuero, Temístocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla, de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado, Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz, marchando desarmado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Eduardo Umaña Mendoza, Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también. Dijo Cristina Bautista antes de caer, como Mario Calderón, como Elsa Alvarado, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro. Volveré a callar y volveré a llorar. Y volverá a indignarme esta realidad.
Y entonces volveré a pararme y volveré a salir a marchar y a exigir con el alma encendida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Alfredo Correa de Andrés, Silvia Duzán y 8 niños bombardeados en el Caquetá. Y la Guardia Indígena perdió a Nelly Bernal, Alexander Parra, Dimar Torres y casi 300 firmantes de la paz, Gilberto Echeverry, Guillermo Gaviria y 11 diputados en manos de la guerrilla, Alfonso Reyes, Echandía, sin olvido Cristina Guarín, y los falsos positivos sumaron más de 10,000. Mateo y Margarita, Natalia y Rodrigo, don Guillermo Cano y con él el periodismo digno, Guadalupe Salcedo, Jorge Eliezer Gaitán y más de 6,000 almas de la UP que ya no están. Nombrar y nunca olvidar, siempre abrazar y querer. Duele la escombrera, la escuela General Santander. Hay que encontrar la verdad, hay que buscar la salida. Hasta que amemos la vida. 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 Hasta que amemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a César López por acompañarnos con sus versos, con sus canciones y con esa voz de necesidad de defender y de amar la vida. Hoy justamente, que como él lo dijo en el Cauca, estamos clamando por la vida, por la justicia, por poder vivir en un país donde se pueda hablar y donde se pueda movilizar también. A continuación, las comadres de Afrodes cierran esta tarde, cierran este espacio. Es un honor tenerlas aquí, es una gran alegría, una gran felicidad, pero sobre todo un motivo para que ojalá nos volvamos a encontrar más seguido desde sus voces y desde su talento. Gracias César López, gracias Luzmari Martínez, gracias Carolina Ordóñez y con ustedes las comadres. De ahí. Sony. Probando. Sí, ¿cierto? Sí. No pude. Quería bajarle un tricitico más. Creo Estaba cogiendo al revés. Ajá.
Bueno, entonces queremos cerrar el evento, como ya lo manifestó Diana, con 2 canciones como parte de la reivindicación de nuestros derechos. Nosotras, como ya lo exponíamos a través del arte, queremos aportar elementos a la construcción de la verdad de este país y a la justicia que necesita una gran parte de la población colombiana que ha sido víctima de todo este flagelo y este conflicto armado en Colombia. Entonces, como lo decía, venimos construyendo obras de teatro que estamos escribiendo nosotras mismas, narrando nuestras realidades. Escribimos poemas también como elementos también a esa construcción de la verdad. Y algunas canciones. En este momento vamos a cantar unas canciones pues, de unos artistas de algunas comunidades de nuestros territorios, pero esperamos muy pronto poder sacar nuestro propio CD. Entonces, muchas gracias de verdad a todos y a todas. A orilla de un lago, a orilla de un lago, yo escribí tu nombre. Yo escribí tu nombre, yo escribí tu nombre una mañana. Y en el instante que lo escribía, venían las olas y se lo llevaban. Y en el instante que lo escribía, venían las olas y se lo llevaban. Lo escribí entonces sobre la arena, por si la arena lo conservaba. Y vino el viento, sopló la arena, borró tu nombre y de tu nombre no quedó nada. Y vino el viento, sopló la arena, borró tu nombre y de tu nombre no quedó nada. Lo escribí entonces sobre el mármol, por si el mármol lo conservaba. Y vino el tiempo que todo acaba
tu nombre y de tu nombre no quedó nada. Lo escribí entonces sobre mi pecho, por si mi pecho lo conservaba, y aquí lo llevo perfectamente, y aquí tu nombre nunca termina y nunca se acaba. Y aquí lo llevo perfectamente, y aquí tu nombre nunca termina, nunca se acaba. Pequeñito lugar que tanto extraño, que vio correr mi infancia paso a paso, entre sus calles viejas de arenas y barro. Condotto, en ti forjé mis sueños de muchacho. Territorio tan querido. Recuerdo a mis amigos en sus tardes, cuando al compás de la lluvia recorríamos sus calles. Charurarurarura, charurarurarura. Charurarurarura, charurarurarura. Condotto, quizás alguna vez vuelva contigo, volver a tus esquinas en corrillos, entre comentarios y anécdotas de niño. Te llevo aquí en mi
Recuerdo a mis amigos en sus tardes, cuando al compás de la lluvia recorríamos sus calles. Te extraño como el sol en las mañanas, Charura, como extraña la lluvia las quebradas, Charura, como extrañan los pájaros unidos, cuando en la noche fría el viento los abarrió. Charurarurarura, 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 Muchas gracias. Cantamos la otra, que Cantémosla. Este micrófono no se escucha, está muerto. sí se oye. Está bien. Bueno, vamos a cantar la última. Vamos a cantar la última. Plegaria que eleva mi alma al son de lentas campanadas. Plegaria que consuelo y calma para las almas desamparadas. El órgano en la capilla me embarga toda de emoción, mientras que su alma de rodillas pide clemencia, pide perdón. Ay, vení, ay, Señor, cuánta dolor y dolor. Cuando el sol se va ocultando, una plegaria se eleva lentamente, brota de mi alma como un alma doliente que eleva un rezo en el atardecer. Cuando el sol se va ocultando, una plegaria se eleva lentamente, brota de mi alma como un alma doliente que eleva un rezo en el atardecer.
sol se va ocultando. Una plegaria Se eleva lentamente brota de mi alma. como un alma doliente Y eleva un rezo en el atardecer. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a las personas que se conectaron esta tarde con música defendiendo la vida a través de las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Seguimos construyendo a través de la reflexión, desde la música, desde la paz y en el día de hoy particularmente desde la pregunta por el camino, de la búsqueda de justicia, de la lucha contra la impunidad y de la búsqueda de verdad a través de la organización social. Así que sigan las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Instagram, en Twitter y en Facebook. Todas las semanas tenemos una agenda diferente que convoca todas las áreas del conocimiento alrededor de la memoria, la paz y la reconciliación. Muchas gracias a quienes se conectaron y a las personas que nos acompañaron aquí presencialmente esta tarde. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado. ¡No más muerte!